Pues tenemos la inmensa suerte, como hemos dicho al principio del programa, de esta edición 913 de Quadre en Blanc, de contar hoy con la presencia de Javier Sierra. Nos hemos trasladado hasta aquí, hasta el Corte Inglés de Castellón, para poder charlar con el autor de El Plan Maestro, publicado en la editorial Planeta por el súper conocido Javier Sierra, que tenemos aquí con nosotros. Javier, bien hallado a Castellón, bienvenido. Bueno, es un placer y sobre todo participar en un espacio tan veterano. Sí, 913 ediciones. 913 ediciones, ¿qué te parece? Me parece maravilloso y un prodigio de constancia, que eso hay que aplaudir. Para ser de cultura hoy en día es complicado. Bueno, pues el plan maestro, el plan ideal para esta Pascua, para los lectores, porque la verdad que es un deleite. Yo, bueno, eso que me pilló en jornada laboral, pero en una semana me hice con él y he disfrutado leyendo de este libro. Javier, un libro, una obra que cabalga un poco entre la ficción, sí, pero también el ensayo artístico, también incluso la biografía, ¿no?, familiar de tu familia en este caso. Bueno, es verdad que es un libro con mucha intención. Yo lo llamo novela porque utiliza la estructura de la novela y digamos que los resortes de la novela para mantener la atención del lector, pero va mucho más allá de una novela. Entiendo que cuando el lector termina de leer estas páginas ha cambiado algo en su aproximación al arte. De repente se comprende que el arte no nació solo con un propósito estético para estar colgado en un museo, ni siquiera para engrandecer una época o un sujeto histórico. En origen el arte tuvo un propósito mágico y esa motivación, ese uso mágico no ha dejado de estar presente entre nosotros desde la prehistoria hasta nuestros días. En la prehistoria es fácil de comprender porque nuestros antepasados entraban en las cavernas a oscuras, palpaban la roca y allá donde encontraban una protuberancia la silueteaban con sus pigmentos y sacaban un bisonte, creyendo que ese bulto era en realidad la panza del bisonte que estaba al otro lado de la pared, al otro lado de la roca. Su visión era animista y el arte era una marca del más allá. Pero es que si lo rastreas a conciencia, como yo he hecho para este libro, verás que ese uso mágico o animista llega a las Meninas, llega a los grandes maestros de la pintura renacentista como Botticelli, llega a muchos. Y yo he querido rescatarlo y ponerlo por delante de la explicación simplista y racional que a veces nos dan en los museos. Se puede leer sin haber leído El Maestro del Prado, pero es ideal habérselo leído, claro está. Luis Fauvel, otra vez, ¿no? ¿Qué hay de real en Luis Fauvel? ¿Qué hay de real en esas visitas tuyas al Museo del Prado? En el que, bueno, conoces a este extraño personaje, ¿no? Bueno, el encuentro fue real, tuvo lugar en 1990, en el invierno de 1990, un domingo cualquiera, delante de una tabla de Rafael Sanzio que se llama La Perla, es una Sagrada Familia. Yo había ido al museo a pasar el domingo en un sitio caliente en Madrid, porque en mi residencia de estudiantes hacía mucho frío, ¿no? Y estando contemplando esa pintura se me acercó un señor de edad, me tocó el hombro y se ofreció a explicarme cómo tenía que leer esa pintura, no verla, leerla, y me dio todas las claves y el orden de lectura. Me quedé tan impactado con esa visión del arte que volví en los días siguientes y en los siguientes domingos con la secreta esperanza de volvérmelo a encontrar, pero ya nunca más nos cruzamos. Así que años más tarde, cuando me hice escritor, acudí a ese recuerdo, que es anecdótico, para construir uno de mis personajes más queridos, que es Luis Fauvel. Le di el nombre de Luis Fauvel, él nunca me dijo cómo se llamaba, nunca se lo pregunté, pero yo le di ese nombre, lo hice desaparecer al final del Maestro del Prado y lo hice dejar un acertijo escondido en las páginas de un libro. Ese acertijo ha sido, intentado descifrar por miles de lectores en todas partes, me han mandado sus resultados y con esa complicidad he arrancado la historia del Plan Maestro, ¿no? Lo curioso es que elaborando este libro me di cuenta de que eso que me había pasado a mí
le había pasado a muchas otras personas en otros lugares del mundo y había pasado a otras civilizaciones porque lo cuentan sus mitos. Esto de que llega un dios, te enseña a mirar las estrellas, a comprender las matemáticas, a construir un edificio y luego desaparece sin dejar huella. Eso es lo mismo que había hecho Luis Fauvel conmigo. Y claro, ese paralelismo entre lo personal y lo mitológico a mí me ha resultado, en fin, muy estimulante para escribir esta novela. Porque a veces ante el arte nos deslumbra tanto su belleza que perdemos la orientación hacia el significado, ¿no? De los significados y misterios que puede entrañar la pintura. Hay que entender que la pintura en esa época, al no haber pantallas ni televisiones ni nada, era la manera también, ¿no? de dar significados a las cosas científicas y misteriosas de la vida, ¿no? Y filosóficas de la vida. Pero quizá, y aquí interviene tu familia, hay que ponerse en la mirada y en los ojos de un niño, ¿no? Que con su mayor inocencia pues saben ver cosas en los cuadros que los adultos no podemos ver, porque tú, incluso antes de la aparición de este Luis Fauvel en el Prado, me imagino que tú al Prado ya habrías ido y habrías visto la Perla incluso muchas veces, ¿no? Claro, bueno, yo había ido con mis padres siendo pequeño, porque a veces, bueno, vivíamos en Vinarós en aquella época y en ocasiones pues íbamos a Madrid, no mucho, pero yo tenía familia en Salamanca y cuando íbamos a verla parábamos en la capital y una de las visitas obligadas era el Prado. Es verdad que lo que yo vi de niño en el Museo del Prado no se parece a lo que yo veo ahora, porque la mirada del niño es distinta. Dicen los neurólogos que los niños hasta más o menos la edad de los 7 u 8 años tienen el cerebro hiperestimulado, hiperelectrificado. Sus neuronas están muy conectadas, pero que a partir de los 8 se produce lo que se llama la poda sináptica. Las neuronas empiezan a desconectarse, algunas pierden su función por completo y eso coincide con lo que llamamos madurez. La madurez es poner una caja delante de nosotros y ver el mundo a través de esa caja. La fantasía, lo que llamamos fantasía, lo dejamos atrás. El niño es capaz de mirar un nublado cualquiera y ver una escena o una cara o un animal en las nubes. El adulto le cuesta. Si lo ve el niño y se lo dice, lo ve, pero si no, no lo ve. Y yo quería aprovechar esa capacidad de visión para construir esta novela, y por eso la novela arranca con unos niños, mis niños, en una cueva de Cantabria, porque los pequeños, los que todavía no han sufrido la poda sináptica, interpretan cualquier rasgo en una cueva como la obra completa de arte. Fue una niña la que descubrió los bisontes de Altamira. No fue Marcelino Sáenz de Sautuola, su padre. Fue la pequeña que iba con su padre, la que levantó el candil y le dijo: papá, aquí hay toros. Porque tenía esa misión, esa mirada. Su padre no la tenía. Así que lo que yo he intentado con el plan maestro es recuperar esa mirada y hacer que mi lector la recupere a su vez y la desarrolle y vea el arte con esos ojos, ¿no? Dices, porque hay otra niña, la de la casa de Frida Kahlo. Sí, claro. Otra niña maravillosa. Marielita. Marielita es un personaje que además se ve identificada en el cuadro, ¿no? Y cuando se le aparece esta mujer que la guía, en realidad no le asusta porque le enseña, ¿no? Le dice que el arte es la lengua del espíritu, es el idioma que se hablaba antes de la caída de la Torre de Babel. Esta frase me parece maravillosa. Y dice: lo que el arte dice no se escucha, se siente. En eso los niños son los que lleváis ventaja sobre los demás, ¿no? Y es verdad, piénsalo, los cuadros de un museo en realidad son libros, porque cuentan historias, pero sin palabras. Son libros mudos. Y lo que necesitan para funcionar, para expresar toda la potencia, la energía, la fuerza que tienen, es que haya un intérprete que le dé las palabras de las que carecen. Eso puede ser en la prehistoria un chamán, o también puede ser un crítico de arte en nuestros días que conozca bien un cuadro, ¿no? Pero los cuadros, las obras de arte, necesitan relato. Si no hay relato, el arte es simplemente estética. Y digo simplemente,
La estética es muy importante, pero no es lo más importante. Es como la diferencia entre el cuerpo y el alma. En el fondo lo importante es el alma, es el espíritu de las personas, ¿no? Javier, a mí en La Perla me costó encontrar el pez. En el paraíso en el Jardín de las Delicias. Sí. Me costó encontrar el hombre pez. El hombre pez con el único objeto humano en las manos que es un libro. Estos chamanes, estos originariamente están relacionados con el agua. ¿Por qué se les relaciona con la forma de peces? Mira, te hablaba antes de los mitos, ¿no? Y de los mitos de los dioses que instruían. Bueno, el mito más antiguo de dios instructor es el del dios Oannes. Oannes es una criatura mitad hombre, mitad pez, que dice la historia, las tablillas cuneiformes, que cada mañana saltaba del río Tigris y se dirigía a los babilonios y les enseñaba matemáticas, astronomía, les enseñaba a cultivar una u otra semilla, a domesticar una u otra especie animal, les enseñó la civilización. Y un día, cuando terminó sus clases, su curso, se volvió a zambullir en el Tigris y nunca más se lo volvió a ver. Curiosamente, de Oannes no sabíamos nada hasta el siglo XIX, porque es la época en la que los ingleses excavan en Irak, encuentran la biblioteca de Ashurbanipal, la biblioteca de miles de tablillas cuneiformes que había ardido, pero en realidad, como era barro, el fuego lo que había hecho es solidificar las tablillas de arcilla y hacerlas llegar a nuestro siglo. Y ahí es donde se contaba la historia de este hombre pez. Pero Bosco, en 1500, cuando nadie sabía nada de Oannes, estaba pintando hombre pez sabio en sus tablas. ¿Cómo es posible? O sea, ¿de dónde sacó ese detalle, esa imagen? ¿Cómo es que no solamente la pinta en el Jardín de las Delicias, sino también en el carro de heno? ¿Por qué en el último cuadro que él pinta pone a un hombre pez tirando del carro de heno, que es el mundo, como si fuera él el que guía al mundo? Bueno, pues con esas preguntas, la verdad es que yo me vi obligado a construir una ficción, porque solo la ficción puede llenar esos vacíos que nos da la historia, ¿no? Hablaremos de la ficción, pero hay un personaje en el libro que a mí me encanta. Tú te trasladas al País Vasco, interrumpes las vacaciones familiares, te trasladas al País Vasco. ¿Este hombre existe realmente o es ficticio? Te refieres al estrellero, ¿no? Al estrellero, al astrónomo. Porque luego me trasladas a las meninas y resulta que la colocación de las figuras en las meninas también representa, ¿no? Es un signo zodiacal. Un signo zodiacal. Vamos a ver, el estrellero existe. El estrellero existe. De hecho, él... Pero en su casa, en el techo, tiene representado en el firmamento. Sí, claro. Este estrellero existe, pero vive en Madrid. Amigo. No vive en Lascaux, en Francia, ¿no? Pero sí, lo que he hecho para todos los personajes de mi ficción es acudir a personajes que yo conozco, reales, ¿no? Lo he hecho porque, claro, es una novela en la que yo estoy como personaje, es decir, que hay un Javier Sierra con unos niños que son como mis niños, con una mujer que es como mi mujer, es decir, que todo eso lo he trasladado al libro y he tenido que hacer un ejercicio curiosísimo que me ha encantado, que es verme como personaje. Es decir, que me he enajenado de Javier Sierra y me he visto como un personaje, como alguien de la literatura, ¿no? Esto me ha dado mucho juego y lo que he hecho ha sido rodearlo de personajes que también son personas al otro lado de la página. Bueno, me he divertido mucho haciéndolo, pero yo creo que lo que ha servido sobre todo es para darle verosimilitud al relato, ¿no? Es verdad que es una novela que al lector, y me encanta que sea así, le va a costar discernir dónde acaba la ficción y dónde empieza la realidad, o viceversa. Pero esa es la magia de estos libros, ¿no? ¿Qué opina la familia al verse en el libro? Bueno, claro, la niña, que aparecen muy pequeños, la niña pequeña tiene ahí un papel importante en la novela. Es clave, ¿eh? Es clave. Es clave. Claro, la niña no sé si le ha gustado mucho porque desvelo algunas de las cosas de su... No vamos a hacer spoiler. Pero la niña es clave. De sus secretos, ¿no? de infancia, pero bueno, yo creo que están encantados en el fondo. Pasando a la parte de la ficción, hay una lucha también entre el bien y el mal, ¿no? Sí. Los que quieren seguir transmitiendo el conocimiento al ser humano y los que pretenden que no se transmite, ¿no? Para que no se transmita, ¿no? Esa lucha entre el bien y el mal
es, digamos, la parte de la ficción esencial, ¿no? Claro, es que una novela no funciona si no hay un conflicto. Buenos y malos. Exacto, tiene que haber siempre esto, ¿no? Lo que he querido es, como en todas mis novelas y con todos mis malos y mis buenos, es dotarles de una cierta gama de grises, es decir, ni todos son buenos buenos, ni todos son malos malos, como nos pasa a los seres humanos en realidad, ¿no? Pero claro, sí, hay un conflicto que es metafórico y que tiene que ver con las dos aproximaciones que tenemos en el siglo XXI al arte, ¿no? Está la interpretación racional, historicista, en fin, muy del exterior del arte, y está esa otra interpretación que es más prehistórica, más animista, y más está sensorial. La iglesia por medio también. Claro, siempre está. Porque claro, la iglesia y el arte van muy ligados, ¿no? Tú piensas que la iglesia ha sido el gran motor del arte durante 2000 años, ¿no? Entonces, evidentemente tenía que estar. Pero está una parte de la iglesia muy particular, porque uno de los personajes clave del Plan Maestro es un investigador jesuita. Los jesuitas siempre han tenido esa habilidad de estar entre el mundo racional y el mundo de la fe, ¿no? Son muy mundanos, pero a la vez son muy espirituales. Y bueno, Luc Dugan, que es el jesuita que investiga muchas cosas relacionadas con el arte, es esa clase de personaje. Gran parte del misterio de la novela no está estrictamente en el Museo del Prado, sino en un edificio aledaño, ¿no? Es verdad. En el techo, ¿no? Es verdad, es que esto no lo sabe habitualmente la gente, ¿no? Junto al Museo del Prado hay los restos del antiguo Palacio de Felipe IV, y en concreto lo que se conoce como el Casón del Buen Retiro. El Casón del Buen Retiro hoy es la biblioteca y centro de estudios del Museo del Prado. Yo he ido mucho. He estado muchas horas en esa biblioteca trabajando, ¿no? Consultando legajos, revistas, publicaciones, en fin, todo lo que te puedas imaginar. Y cuando pasas muchas horas en una biblioteca, a ti te habrá pasado, cuando te cansas, como que te estiras en una silla, te levantas la mirada, y cuando levantas la mirada en esa biblioteca ves una bóveda de 300 metros cuadrados pintada hasta el último rincón, en el siglo XVII por un artista llamado Luca Giordano. Es el cuadro, entre comillas cuadro, es la pintura más grande del Museo del Prado, y sin embargo no la ven. No se visita, ¿no? No la ve casi nadie, es una cosa muy privativa de los investigadores. Bueno, yo quería rendir homenaje a esa pintura, y sobre todo rendir solo el día que descubrí que esa pintura no es una pintura decorativa. Ninguna de estas grandes lo es. Es una pintura que tenía un propósito, es una pintura talismánica. En el fondo reproduce posiciones de constelaciones, hay una carta astral escondida en una esquina relativa al reinado de Carlos II el Hechizado. Carlos II estaba a punto de morirse sin dejar un heredero varón para la corona de España, y se necesitaba que dejara heredero varón, y recurrió al arte para intentarlo, para tener la magia, la protección de algo sobrenatural para intentarlo. Falló, fracasó, pero es que su padre, Felipe IV, ya había hecho eso mismo con las meninas, y a él le funcionó. Así que bueno, ahí hay una historia de los usos mágicos del arte. La verdad que esa parte de la novela es... Claro, en el barroco, que es maravillosa. Sí. Y luego, Javier, la llave, ¿no? La llave. El significado de la llave, bueno, una llave es algo que abre, claro. Pero en este caso, en el libro cobra un papel principal. Sí, y además en un cuadro que pasa muy desapercibido, ¿no? Sí, sí. Al que visita el Prado. Claro, es que... a ver, pero que es Luis Fauvel. Sí. He querido jugar con esa idea de que hay personajes de los cuadros que pueden estar caminando entre nosotros, ¿no? Y que el arte no deja de ser sino lo que pensaban los prehistóricos, una membrana, un elemento liminal, una puerta que separa el más allá del más acá, y que a veces, bueno, se puede abrir, ¿no? Y claro, para abrir una puerta o una ventana cerrada herméticamente necesitas una llave. Y la llave aparece en muchos cuadros, en fin, se persigue ese elemento a lo largo de la historia. Y me ha parecido un tema bonito jugar no solo con los cuadros famosos del Prado. Algunos están las Meninas, está el Jardín de las Delicias, está el Carro de Heno, todo esto está, vale. Pero hay cuadros pequeños en los que la gente no se detiene, pequeños de fama, no de tamaño, pequeños de fama, en los que la gente no se detiene nunca,
que son importantes. Y he jugado con eso también. Y creo, ojalá me equivoque, o sea, ojalá no me equivoque, creo que este libro va a hacer que esos cuadros adquieran notoriedad y que mucha gente los busque, lo cual me encantará. Al señor este de la llave, a partir de ahora lo has convertido en un icono del Prado. Espero que sí. Trending topic que dicen, ¿no? Javier, no te queremos cansar mucho más. ¿Cuándo sientes la necesidad de darle continuidad a tu novela El maestro del Prado? Bueno, tú sabes por mi trayectoria literaria que yo no soy muy amigo de las sagas, o sea, yo no he hecho primeras ni segundas partes, podía haberlo hecho con La cena secreta, podía haberlo hecho con muchos... No es como Benítez con El caballo de Troya. No, porque, a ver, no por nada, sino porque desde el punto de vista del autor, hacer una saga es como estar condenado con una bola atada al pie y estar escribiendo siempre de lo mismo con los mismos personajes, y yo necesito mi creatividad para volar y moverme con más libertad. Pero, dicho esto, como El maestro del Prado se publicó hace 12 años, tuvo más éxito del que yo me podía imaginar. Yo pensé que iba a ser un libro minoritario, y aquel libro terminaba con un enigma en abierto que no estaba resuelto. Yo adquirí un compromiso de alguna forma con los lectores, así que, en fin, he tardado 12 años, no es poco. He querido cumplir con ese compromiso, pero construyendo una novela que no necesite de la lectura de la anterior. Si la has leído es perfecto y vas a entrar en el mundo que yo propongo de una manera, en fin, con gran angular. Pero si no lo has leído, también puedes leer el plan maestro, porque lo esencial se explica. Aunque también te diré que hay un poco de trampa, porque si no has leído El maestro del Prado cuando has terminado el plan maestro, vas a querer leerlo seguro. Estoy convencido. Javier, has vivido en Vinaroz, o sea que eres de aquí, de por aquí, ¿no? Bueno, mi madre es de Morella. De Morella. O sea que imagínate, en fin, tengo Castellón en las venas. Es venir a tu tierra. Sí, porque yo venía mucho antes, cuando no teníamos tantos medios de transporte, venía mucho antes en el Autorres, que seguro que, que se acordarán muchos castellonenses. Hombre, el Autorres, ¿no? Ya lo creo. Eres un autor muy mediático, te seguimos en la tele, te seguimos en la radio. Aquí tienes a uno que ha llegado a parar el coche y escuchándote en la radio hablar, era sobre un tema de Egipto. ¡Qué maravilla! Y me quedé, vamos, tuve que parar el coche porque me estaba encantando lo que estaba oyendo. ¿Cómo llevas esto de estas giras? Me imagino que ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues mira, no te voy a mentir, lo llevo con gran alegría. No, en serio, o sea, yo sé que esto a lo mejor no es lo que se espera de cuando se hace esa pregunta de esto es agotador. Sí, es agotador. Pero te gusta. Pero lo llevo con gran alegría. Y sobre todo, fíjate, te voy a decir, el último libro que publiqué, anterior a este, era El mensaje de Pandora. Se publicó en 2020, era un libro cortito, tenía que ver con la pandemia y con, en fin, cosas vinculadas con aquel momento tan duro, y no lo pude presentar en ningún sitio por culpa de la pandemia. De repente, lanzarme a la carretera, digamos, para presentar el libro, encontrarme con mis lectores, estar contigo ahora, me parece una bendición, o sea, me parece maravilloso. Así que lo estoy enfrentando con mucha felicidad, y me queda mucho todavía esta vez no hay de autobús, promoción. No hay autobús. No, Oye, esta vez no. autobús fue un puntazo, ¿eh? Sí, eso fue en 2011. Lo que pasa es que era difícil de aparcar el autobús. Pero... Sí, era el Sierra Bus, estaba vinilado con el Ángel Perdido en aquella época. Sí. Yo disfruté mucho también con aquella campaña. ¿Sabes cuántos kilómetros hicimos? Pues no lo sé, pero me imagino que miles, ¿no? Con aquella promoción, 101.711 kilómetros. Madre mía. Me acordaré siempre de la cifra porque iba anotando 101.000. 101.711 kilómetros. O sea que eso fue una maravilla, de verdad. Pues Javier, un placer de verdad, y para nuestros espectadores del programa cultural más longevo, después de Saber y Ganar, creo que ya vamos nosotros, pues un placer tenerte con nosotros y bueno, bienvenido a tu tierra. Estarás de paso, me imagino, ¿no? Mañana te vas ya, ¿no? Sí, mañana a Valencia, después me toca Elche en Alicante, bueno, y luego voy enlazando con muchas otras ciudades. Pues larga vida al Plan Maestro. Gracias. Gracias.